Me llamo Enrique Salgado y durante 8 años fui conductor en la línea 3 del metro, la que va de Indios Verdes a Universidad. La gente cree que cuando el reloj marca las 12 todo termina, que las luces se apagan y el silencio lo cubre todo. No es así. Cuando el último pasajero baja y las cortinas metálicas descienden, comienza otro turno. Uno del que casi nadie habla, porque ocurre debajo de la ciudad dormida. Esa noche me asignaron un movimiento en vacío desde Indios Verdes hasta los talleres después de universidad. El convoy iba completamente solo, o al menos eso indicaban los protocolos. Sin pasajeros, sin personal en vagones, únicamente yo en cabina y la comunicación abierta con el puesto central de control. Era rutina. Lo había hecho decenas de veces. Nada fuera de lo normal, nada que justificara tensión alguna. Salir de Indios Verdes con las estaciones ya cerradas siempre produce una sensación distinta. El andén oscuro parece más largo, las sombras se adhieren a los muros, y el eco del motor rebota como si el túnel respirara. Cerré puertas, confirmé indicadores y avancé. En el tablero, las luces verdes parpadeaban con la estabilidad de siempre. Todo estaba dentro de parámetros. Todo, menos esa inquietud leve que no supe explicar. Entre Deportivo 18 de Marzo y Potrero, el trayecto suele sentirse más profundo. Esa noche el túnel parecía más angosto. La iluminación de emergencia proyectaba destellos irregulares sobre las paredes húmedas. Miré al frente, luego al retrovisor que muestra el interior del tren. Oscuro, vacío, filas de asientos sin movimiento, nada fuera de lugar. Sin embargo, tuve la impresión de que algo no encajaba en la última sección. Cuando pasé por la raza, noté un ligero retraso en la respuesta del sistema de señalización. Fue mínimo, apenas una fracción de segundo, pero suficiente para hacerme fruncir el ceño. Informé a Central. La respuesta llegó con un ruido estático antes de la voz. Continúe, Enrique. Todo en orden. El tono fue neutro, aunque juraría que tardaron más de lo habitual en contestar. En Tlatelolco el silencio era absoluto. No había personal de limpieza en el andén, algo extraño para esa hora. Las escaleras eléctricas estaban detenidas y las lámparas principales apagadas. Solo las luces de emergencia dibujaban siluetas rígidas sobre columnas de concreto. Avancé sin detenerme, como marca el procedimiento para trenes en vacío. Aún así, sentí que alguien observaba desde la oscuridad del andén. Al llegar a Hidalgo, el retrovisor vibró ligeramente con el movimiento del convoy. Ajusté el ángulo con la mano derecha. Fue entonces cuando creí distinguir una forma diferente en el último vagón. No un objeto claro, no una figura definida, solo una interrupción en la línea recta de los asientos. Parpadeé y desapareció. Me dije que era el reflejo del túnel, una ilusión provocada por la luz intermitente. Seguí hacia Juárez intentando racionalizarlo. El cansancio puede jugar malas pasadas, sobre todo en turnos nocturnos prolongados. Respiré hondo y revisé indicadores. Presión correcta, velocidad estable, sistemas sin alertas. Nada justificaba esa sensación de peso en el pecho. Miré otra vez el espejo, vacío, absolutamente vacío. Me repetí que estaba sugestionado por el ambiente silencioso y nada más. En Valderas la comunicación volvió a emitir un chasquido antes de que yo siquiera hablara. La radio se activó sola por un segundo y luego quedó en silencio. No escuché palabras, solo un murmullo distorsionado, como si alguien respirara demasiado cerca del micrófono. Tomé el transmisor y pregunté si había interferencia. No obtuve respuesta inmediata, solo el zumbido bajo del sistema eléctrico. Cuando avancé hacia Centro Médico, volví a mirar el retrovisor por pura costumbre. Esta vez no fue una sombra imprecisa. En el último vagón, en el asiento pegado a la puerta izquierda, había algo sentado. No distinguía rostro ni ropa, solo una silueta más oscura que la propia oscuridad. Permanecía inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si me estuviera mirando desde la distancia. Sentí que la garganta se me cerraba. Lo primero que pensé fue que algún trabajador se había quedado dormido en el vagón sin que nadie lo notara. Era la explicación lógica. Activé el intercom interno, aunque sabía que en un tren en vacío no debería haber nadie que respondiera. Si hay personal a bordo, repórtese inmediatamente. Mi voz sonó más tensa de lo que esperaba, quebrándose apenas al final. No hubo respuesta. La figura no se movió. Seguía sentada, con la cabeza ladeada en un ángulo que parecía incómodo.
casi antinatural. La iluminación tenue del interior apenas delineaba su contorno. No distinguía brazos con claridad, solo una masa oscura donde debería haber manos. Parpadeé varias veces, convencido de que era una ilusión óptica producida por el reflejo del túnel en el cristal. Pasamos Zapata y la silueta seguía ahí. Decidí informar a Central con la mayor calma posible. Puesto Central, detecto posible presencia no autorizada en último vagón. Solicito instrucciones. El silencio se prolongó más de lo normal. El tren avanzaba estable, pero mi pulso no. Finalmente contestaron. Recibido, Enrique. Continúe hasta División del Norte. No detenga el convoy. La orden fue seca. La instrucción me incomodó. El protocolo indica verificar cualquier intrusión, reducir velocidad, asegurar estación, revisar. Sin embargo, insistieron en que continuara. Miré otra vez el espejo. La figura parecía más definida, como si la distancia se hubiera acortado, aunque sabía que era imposible. Ninguna puerta se había abierto, ninguna parada intermedia había permitido acceso. Aún así, estaba ahí. Entre División del Norte y Eugenia sentí un descenso brusco en la temperatura de la cabina. No fue una percepción vaga. Vi cómo el indicador marcaba 2 grados menos en cuestión de segundos. Ajusté la ventilación pensando en una falla menor. Cuando levanté la vista hacia el retrovisor, noté algo diferente. La cabeza de la figura ya no estaba inclinada hacia un lado. Ahora estaba recta. El cambio fue tan sutil que dudé de mi memoria. ¿Siempre había estado así? Intenté reconstruir mentalmente la imagen anterior. Recordaba claramente el ángulo torcido, casi doloroso. Ahora parecía erguida, orientada directamente hacia la cabina. No distinguía ojos, pero tenía la certeza de que me observaba. Esa sensación directa, penetrante, que no necesita rasgos para saberse mirada. Al cruzar Etiopía, la radio volvió a activarse sola. Esta vez escuché una voz distorsionada que no reconocí. No era el operador habitual. Susurró algo ininteligible, como palabras arrastradas bajo agua. Intenté responder, pero la transmisión se cortó abruptamente. Volví a solicitar confirmación de Central. Tardaron en contestar, y cuando lo hicieron, aseguraron no haber enviado ningún mensaje adicional. Un sudor frío me recorrió la espalda. Intenté concentrarme en los procedimientos. Velocidad controlada, distancia correcta, señalización verde. Nada indicaba anomalías técnicas. Solo esa presencia inmóvil que desafiaba cualquier lógica. Decidí no mirarla durante unos segundos, como si ignorarla pudiera devolver las cosas a la normalidad. Conté hasta 10 antes de atreverme a revisar de nuevo el espejo. Cuando lo hice, la silueta ya no estaba en el asiento. El último vagón parecía vacío. Sentí un alivio inmediato, casi eufórico. Tal vez todo había sido producto del cansancio. Tal vez mi mente completó sombras donde no había nada. Respiré con dificultad, intentando estabilizarme. Pero el alivio duró apenas un instante, porque algo llamó mi atención en el vagón anterior. En el penúltimo vagón, justo en la unión articulada, había ahora una forma más oscura que el resto. No estaba sentada. Parecía de pie, demasiado alta para el techo del tren, encorvada para caber. La cabeza rozaba la parte superior del vagón, inclinada hacia adelante. Y aunque no veía rostro alguno, supe con absoluta claridad que se estaba acercando. El tren avanzaba hacia Eugenia mientras mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Un intruso real tendría proporciones humanas, no esa altura imposible que obligaba a encorvarse. Ajusté el espejo con manos temblorosas, esperando que el ángulo revelara un error visual. Pero la figura seguía ahí, rígida en la unión entre vagones, como si estuviera calculando cada movimiento antes de dar el siguiente paso. Quise convencerme de que era un reflejo del túnel, una distorsión de sombras superpuestas con el interior del tren. Moví ligeramente la cabeza para cambiar mi perspectiva. La silueta no cambió de forma ni desapareció. Permanecía fija, demasiado definida para ser ilusión. Noté algo más inquietante. Sus brazos colgaban anormalmente largos, casi rozando el suelo metálico del vagón. Informé nuevamente a Central. Mi voz ya no era estable. Confirmo presencia en penúltimo vagón. Solicito autorización para detención inmediata en estación. Esta vez la respuesta llegó más rápido, pero no fue tranquilizadora. Negativo, Enrique. No detenga el tren bajo ninguna circunstancia. Continúe hasta Universidad. No ofrecieron explicación.
Solo repitieron la orden con una firmeza que me heló la sangre. Entre Eugenia y División del Norte sentí que el convoy vibraba distinto, como si el peso se desplazara hacia atrás. El indicador de carga no marcaba variación significativa, pero la sensación física era evidente. El tren parecía arrastrar algo adicional. Miré al espejo. La figura ya no estaba en la unión. Ahora se encontraba a mitad del penúltimo vagón, más cerca de la cabina. No caminaba de forma normal. No daba pasos visibles. Simplemente aparecía en una posición más adelantada, cada vez que yo parpadeaba o desviaba la vista. Era como si avanzara en los espacios donde yo no la miraba directamente. Intenté mantener los ojos fijos en el espejo, decidido a observar cualquier movimiento. Sentí que competíamos en silencio, yo por vigilar, ella por acercarse. Al cruzar Zapata, las luces internas del tren parpadearon durante un segundo. El túnel quedó completamente oscuro antes de que la energía de respaldo activara el sistema. Ese breve apagón bastó. Cuando la iluminación volvió, la figura ya no estaba en el penúltimo vagón. Mi estómago se contrajo. Sabía dónde debía estar ahora. Sabía que solo quedaba un vagón entre ella y yo. Me negué a mirar de inmediato. El miedo tiene un peso físico. Lo sentí presionando mi pecho. Conté lentamente hasta 5, intentando preparar mi mente. Cuando por fin levanté la vista hacia el espejo, la silueta ocupaba el último asiento del vagón, inmediatamente detrás de la cabina. Estaba sentada, pero su cabeza rozaba el techo, inclinada hacia adelante, dirigida directamente hacia mí. No distinguía ojos ni boca, pero la sensación de atención era abrumadora. Sus brazos descansaban sobre las rodillas, excesivamente largos, con dedos que parecían más extensiones que extremidades reales. El interior del vagón estaba completamente oscuro salvo por una luz intermitente que delineaba su contorno cada pocos segundos. Cada destello hacía que pareciera más cercana. Intenté abrir comunicación otra vez. Esta vez la radio no respondió. Solo emitió un zumbido constante, grave, que vibraba en mis oídos. Golpeé ligeramente el transmisor pensando que era una falla técnica. Nada cambió. Estaba solo en la cabina, avanzando por la línea 3, con algo imposible sentado apenas a unos metros detrás de mí. Entonces ocurrió algo que terminó de romper cualquier intento de racionalidad. La puerta que separa la cabina del primer vagón emitió un leve crujido metálico. No fue fuerte, apenas un sonido seco, como si alguien hubiera apoyado peso desde el otro lado. Miré el indicador de cierre. Seguía marcando seguro. Pero el crujido volvió, más prolongado, como si algo alto se inclinara para observarme desde el vidrio opaco. El vidrio de la puerta que separa la cabina del primer vagón es translúcido, no permite distinguir formas claras, solo sombras. Aún así, vi cómo algo oscurecía la superficie desde el otro lado. No fue un golpe brusco, sino una presión lenta, deliberada, como si una frente se apoyara contra el cristal para intentar ver dentro. Sentí el impulso de girarme por completo, pero me obligué a mantener el control del tren. El crujido metálico volvió, esta vez acompañado por un leve rechinar, como uñas arrastrándose sobre la superficie. El indicador seguía marcando puerta asegurada. No había fallo mecánico. Miré el retrovisor otra vez. El asiento del vagón inmediato estaba vacío. La figura ya no estaba sentada. Eso significaba una sola cosa. Ahora se encontraba justo detrás de esa puerta. Entre Centro Médico y Hospital General, el túnel se vuelve más estrecho y profundo. La señalización permanecía en verde, pero mi visión se sentía limitada, como si el aire mismo se hubiera espesado. Escuché una respiración amortiguada proveniente del otro lado del vidrio. No era fuerte, no era animal, era humana, lenta, demasiado cercana. Cada exhalación empañaba ligeramente el cristal. Me atreví a girar apenas la cabeza para mirar directamente la puerta. La sombra se distinguía mejor desde ese ángulo. Era más alta que el marco, encorvada para encajar en el espacio reducido. La cabeza estaba inclinada hacia un lado, en el mismo ángulo antinatural que había visto en el último vagón. Comprendí entonces que nunca había cambiado, solo se había acercado. Intenté activar el sistema de emergencia para iluminar completamente el primer vagón, pero el interruptor no respondió. Las luces internas parpadearon y quedaron en un tono tenue, insuficiente para revelar detalles. La sombra seguía inmóvil, como si disfrutara de la penumbra.
Mi reflejo en el vidrio se mezclaba con esa figura oscura, creando una imagen distorsionada que parecía fusionarnos. Al aproximarnos a Hidalgo, la radio se encendió de nuevo sin que yo la tocara. Esta vez la voz fue clara, demasiado clara. No mires directamente, Enrique. No reconocí al operador. No era ningún compañero. La voz tenía un tono plano, sin respiración, sin fondo ambiental. Quise preguntar quién hablaba, pero la transmisión se cortó antes de que pudiera articular palabra. No mires directamente. La frase quedó resonando en mi cabeza. Miré el vidrio casi por reflejo. La sombra había cambiado de postura. Ya no estaba encorvada. Se había enderezado lo suficiente como para que su silueta se extendiera por completo contra la puerta. Era imposible que cupiera en el vagón con esa altura. El techo no permitía tal extensión. Y, sin embargo, ahí estaba. Un golpe seco sacudió la puerta. No fue violento, pero sí firme. El indicador de cierre parpadeó por primera vez. Sentí como el convoy reducía ligeramente su estabilidad, como si algo estuviera alterando el balance interno. Apreté los dientes y mantuve la velocidad constante. Si me detenía fuera de estación, violaría el protocolo. Y no sabía si detenerme era lo que aquello esperaba. Entre Juárez y Valderas, la respiración se transformó en un sonido más profundo. Casi un susurro que pronunciaba algo incomprensible. No distinguía palabras, solo una cadencia irregular que parecía imitar mi propio ritmo al inhalar. Me di cuenta de que estaba respirando más rápido, y el sonido detrás del vidrio se aceleró también, como si estuviera sincronizado conmigo. Cuando finalmente me atreví a observar el reflejo del vidrio con atención, noté algo que me paralizó por completo. Donde debería haber estado mi rostro reflejado, había dos siluetas superpuestas, la mía y otra ligeramente desplazada detrás, más alta, con la cabeza inclinada hacia mi oído. Y aunque no sentí contacto físico alguno, escuché claramente un susurro que decía mi nombre. Escuchar mi nombre en ese susurro no fue un sonido común. No fue pronunciado como lo haría un compañero o un amigo. Sonó estirado, fragmentado, como si cada sílaba tuviera que aprender a existir antes de salir. Enrique. Sentí el aire frío recorrer mi oído derecho, aunque nada tocaba mi piel. El reflejo en el vidrio seguía mostrando esa segunda silueta pegada a mi espalda. Reaccioné girándome bruscamente hacia la puerta. El vidrio volvió a mostrar solo una sombra alta, pegada al cristal. Mi reflejo parecía normal otra vez. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de comprobar si aquello había sido una alucinación auditiva. El túnel seguía extendiéndose al frente, interminable. No había margen para detenerme sin autorización, y Central no respondía. Entre Valderas y Salto del Agua, las luces del tablero comenzaron a fluctuar. No todas, solo las que indican monitoreo de cámaras internas. Una por una se apagaron hasta quedar completamente negras. Intenté reiniciarlas desde el panel, pero el sistema no reaccionó. El único medio que tenía para vigilar el interior ahora era el espejo. Y el espejo comenzaba a empañarse sin razón aparente. El vaho no provenía de mí. Se formaba desde el otro lado del vidrio que daba al primer vagón. Observé cómo una marca se dibujaba lentamente sobre la superficie empañada. No era una mano completa. Eran líneas largas y delgadas, demasiado extensas para dedos normales, arrastrándose de arriba hacia abajo. Dejaron surcos claros que permanecieron visibles incluso cuando el resto del vidrio se limpió. Mi pulso era tan fuerte que sentía el latido en la garganta. Intenté comunicarme otra vez con el puesto central. Esta vez la radio respondió con una grabación automática. Sistema fuera de servicio temporal. Nunca había escuchado ese mensaje durante un traslado nocturno. La comunicación jamás se corta por completo. Comprendí que estaba avanzando bajo tierra sin contacto con nadie. Al aproximarme a Pino Suárez, el convoy emitió un sonido diferente, un eco metálico que no correspondía a la vía. Era como si algo se desplazara por el techo de los vagones, acompañando el movimiento. Miré al espejo. La sombra ya no estaba pegada a la puerta. El primer vagón parecía vacío otra vez. Esa ausencia no me tranquilizó. Al contrario, me alertó aún más, porque si no estaba frente a la puerta, significaba que había encontrado otra posición. Un pensamiento me atravesó de golpe. El techo. Recordé el sonido arrastrándose sobre el tren.
Levanté la vista instintivamente hacia el panel superior de la cabina, sabiendo que no tenía sentido. No había acceso desde el exterior. Y sin embargo, el ruido continuaba, siguiendo exactamente la velocidad del convoy. Entre Isabel la Católica y Merced, el sonido se detuvo de manera abrupta. El silencio que lo reemplazó fue peor. Un silencio absoluto, tan profundo que parecía absorber incluso el motor del tren. Miré el espejo una vez más. El último vagón estaba visible al fondo. Y allí, sentado en el asiento donde lo vi por primera vez, estaba nuevamente, inmóvil, esperando. No había recorrido físicamente la distancia entre cabina y último vagón. Simplemente estaba ahí otra vez, como si el espacio dentro del tren no obedeciera reglas normales. La cabeza inclinada, los brazos largos apoyados en las rodillas. Pero ahora había algo distinto. Donde antes no distinguía rasgos, ahora se marcaba una leve apertura en la zona donde debería estar la boca. Cuando cruzamos hacia Guerrero, esa abertura se ensanchó ligeramente, formando una expresión que solo puedo describir como una sonrisa. No era humana. No mostraba dientes definidos, solo una oscuridad más profunda que el resto del cuerpo. Y aunque estaba a varios vagones de distancia, sentí con absoluta certeza que esa sonrisa no estaba dirigida al vacío. Estaba dirigida a mí. La sonrisa no desapareció cuando parpadeé. Permanecía fija, ampliándose apenas con cada destello intermitente de las luces internas. Intenté convencerme de que mi mente estaba construyendo formas en la oscuridad, pero el movimiento era real. La abertura en su rostro se extendía de manera antinatural, como si la piel no tuviera límites. Sentí náusea. Nunca había visto algo así, ni siquiera en pesadillas. Entre Guerrero y Tlatelolco, el túnel se volvió más estrecho y el eco del tren más profundo. El retrovisor vibraba ligeramente con cada junta de vía, pero la figura no se distorsionaba con el movimiento. Permanecía estable, ajena a la física del entorno. Eso fue lo que más me perturbó. Todo en el tren respondía a la vibración, excepto ella, como si no compartiera el mismo espacio. Intenté no mirarla directamente durante unos segundos, enfocándome en la señalización. Verde constante. Velocidad dentro de rango. Respiración irregular. Cuando volví la vista al espejo, la figura ya no estaba sentada. El asiento aparecía vacío. Sentí el mismo vacío en el estómago. Sabía que el patrón se repetiría. Cada vez que desaparecía, regresaba más cerca. Un golpe seco resonó esta vez desde el interior del segundo vagón. No provenía de la puerta de cabina, sino más atrás. Era como si algo hubiera caído con peso considerable. El convoy no registró alteración en la carga, pero el sonido fue inconfundible. Miré el espejo con rapidez. En el segundo vagón, justo detrás del primero, una silueta oscura ocupaba el pasillo central. Redeterminado, no caminaba, no corría, simplemente estaba más cerca. La cabeza seguía inclinada, pero ahora los brazos no colgaban pasivos. Se extendían hacia los lados, tocando los respaldos de los asientos como si se apoyara en ellos para sostener su altura imposible. La sonrisa seguía visible, más abierta que antes, como una herida vertical que no terminaba de cerrarse. Entre la raza y Potrero, las luces del interior comenzaron a apagarse, vagón por vagón. Primero el último, luego el penúltimo, avanzando hacia la cabina. Cada sección quedaba sumida en oscuridad total, después de que la figura la ocupaba. Era como si absorbiera la luz a su paso. Cuando llegó al segundo vagón, las lámparas explotaron con un chasquido seco y quedaron muertas. Ahora solo el primer vagón conservaba iluminación tenue. La sombra estaba justo al límite entre la oscuridad absoluta y la luz débil. Podía ver claramente la parte superior de su torso, desproporcionado, demasiado delgado. La sonrisa se inclinó ligeramente hacia un lado, imitando el ángulo antinatural de la cabeza. Sentí que el aire en la cabina se volvía más denso. Intenté abrir la puerta de cabina desde el control interno, no para salir, sino para comprobar el sistema. El botón no respondió. El indicador dejó de marcar estado. Era como si la puerta ya no formara parte del circuito. El cristal comenzó a empañarse otra vez, esta vez desde arriba hacia abajo, como si algo respirara directamente sobre él desde el otro lado. Entre Deportivo 18 de Marzo e Indios Verdes,
El túnel suele sentirse más amplio, pero esa noche parecía interminable. La figura dio un último desplazamiento, sin pasos visibles, sin transición. Simplemente apareció justo frente a la puerta de cabina, ocupando por completo el vidrio. La sonrisa estaba ahora a la altura exacta de mis ojos. Y entonces hizo algo diferente. Lentamente, levantó uno de sus brazos desproporcionados y apoyó la palma contra el cristal. No dejó huella, no dejó marca. Pero sentí la presión atravesar el vidrio y alcanzar mi pecho. Y por primera vez comprendí que no intentaba entrar. No necesitaba hacerlo, porque de alguna manera ya estaba conmigo dentro. El contacto no fue físico, pero mi cuerpo reaccionó como si lo hubiera sido. Sentí un peso sobre el pecho que me obligó a inclinarme ligeramente hacia adelante. El indicador de velocidad comenzó a oscilar sin razón aparente, aunque mi mano no se movía del control. La palma oscura seguía apoyada contra el vidrio, y la sonrisa permanecía inmóvil, demasiado amplia para cualquier anatomía conocida. Intenté apartar la mirada, pero era como si algo me sujetara desde dentro. Mis ojos no obedecían. El cristal comenzó a vibrar con un zumbido bajo, casi imperceptible. No provenía del motor ni de las vías. Era un sonido constante, profundo, que parecía generarse justo detrás de esa palma extendida. Un murmullo sin palabras que vibraba directamente en mis oídos. Entre Indios Verdes y Potrero, el túnel descendente se siente más largo de lo habitual. Esa noche pareció interminable. El convoy continuaba su marcha, pero la percepción del tiempo se alteró. Miré el reloj digital del tablero. Los segundos no avanzaban con regularidad. Se quedaban suspendidos y luego saltaba más de un número. Sentí que algo no solo ocupaba espacio, sino también tiempo. La palma comenzó a deslizarse lentamente hacia abajo, dejando un rastro invisible que, sin embargo, yo podía percibir como una presión interna. Al llegar al nivel de mi rostro, la cabeza se inclinó más, casi horizontal. La sonrisa se abrió un poco más, y por primera vez distinguí algo dentro de esa oscuridad. No eran dientes, sino una profundidad imposible. La radio se activó una vez más. Esta vez reconocí la voz de un compañero. Sonaba lejana, distorsionada, como si hablara desde muy abajo. «Enrique, no respondas. No le sigas el juego». Intenté contestar, pero mi voz no salió. Sentí la garganta seca, inmóvil. La transmisión se cortó con un estallido de estática que hizo parpadear todas las luces de la cabina. En ese parpadeo ocurrió algo que aún me cuesta explicar. Durante una fracción de segundo, el vidrio dejó de reflejar mi imagen. Solo estaba la figura. Y donde yo debería haber estado sentado, había un espacio vacío. Como si mi presencia pudiera intercambiarse con la suya en cualquier momento. La idea me atravesó con una claridad aterradora. Entre Potrero y La Raza, el tren sufrió una leve desaceleración automática, aunque no había señal restrictiva. Aproveché ese momento para cerrar los ojos con fuerza, intentando romper cualquier tipo de conexión visual. El zumbido detrás del vidrio se intensificó. Sentí que algo se acercaba a mi oído derecho, aunque sabía que la puerta seguía cerrada. Escuché mi propia voz susurrando mi nombre. No era la voz de antes, no era distorsionada. Era exactamente mi tono, mi respiración, mi forma de pronunciar. Abrí los ojos de inmediato. La figura seguía ahí, pero ahora su cabeza ya no estaba inclinada. Estaba recta, perfectamente alineada, y su boca imitaba el movimiento que yo acababa de hacer. Moví lentamente los labios sin emitir sonido. La sonrisa replicó el gesto. Parpadeé. La sombra no lo hizo. Fue entonces cuando comprendí algo aún peor que su presencia. No se estaba acercando para atacarme. Estaba aprendiendo. Cada movimiento mío parecía convertirse en suyo. Cada respiración mía encontraba eco en esa profundidad oscura frente al vidrio. Cuando finalmente el tren se aproximó a La Raza, el túnel se iluminó levemente por la señalización exterior. En ese contraste distinguí algo que no había visto antes. La figura ya no tenía solo dos brazos. Detrás de su torso se marcaban prolongaciones adicionales, como sombras independientes que no coincidían con el cuerpo principal. Y todas parecían inclinarse hacia mí. Las prolongaciones detrás de su cuerpo no se movían al mismo ritmo que el torso principal. Eran como extensiones independientes, oscilando levemente incluso cuando la figura permanecía inmóvil.
El vidrio comenzó a crujir con una presión creciente, aunque el indicador seguía marcando puerta asegurada. Sentí que el espacio de la cabina se reducía, como si las paredes se acercaran lentamente. Entre la Raza y Tlatelolco, la iluminación del túnel parpadeó con intensidad irregular. Cada destello proyectaba la sombra de la figura dentro de la cabina, atravesando el vidrio como si no existiera barrera alguna. Por un instante vi su silueta superpuesta sobre el tablero, cubriendo los controles con esas extensiones que parecían dedos demasiado largos para pertenecer a algo humano. Intenté acelerar ligeramente, romper el ritmo constante del trayecto, pero el sistema respondió con resistencia. El control se sentía pesado, como si otra fuerza estuviera compensando mis movimientos. La figura inclinó la cabeza nuevamente, esta vez hacia el lado contrario al anterior. Su sonrisa se cerró lentamente hasta quedar como una línea oscura casi invisible. El silencio absoluto regresó de golpe. El zumbido, la respiración, el murmullo. Todo desapareció. Solo quedó el sonido limpio del tren sobre las vías. Miré el reloj digital. Marcaba la misma hora que varios minutos atrás. No había avanzado. El tiempo parecía estancado. Parpadeé con fuerza, intentando enfocar. Entonces noté algo imposible en el reflejo del vidrio. Detrás de mí, dentro de la cabina, había una sombra adicional. No estaba frente a la puerta. Estaba dentro. No sentí que algo cruzara el vidrio, no escuché ruptura alguna. Simplemente apareció en el reflejo, ocupando el espacio justo detrás de mi asiento. Giré la cabeza de inmediato. No había nada visible en el aire. Pero el reflejo no mentía. Volví a mirar el vidrio. La figura frente a la puerta seguía ahí, pero ahora sonreía de nuevo. Y detrás de mi reflejo, esa segunda sombra se inclinaba lentamente hacia adelante. Sentí un frío directo en la nuca, como si algo exhalara justo sobre mi piel. El aire en la cabina descendió varios grados en cuestión de segundos. Entre Tlatelolco y Guerrero, el tren comenzó a vibrar con mayor intensidad. No era una falla mecánica, era una vibración irregular, como pasos desplazándose sobre el techo. Miré el espejo. Los vagones detrás estaban completamente oscuros. La única imagen clara era la figura frente al vidrio y la sombra detrás de mí en el reflejo. Intenté mover la mano derecha para comprobar si aún tenía control total de mi cuerpo. El reflejo respondió con un ligero retraso. Una fracción de segundo después. Lo hice otra vez. Más rápido. El retraso se amplió. Comprendí con terror que mi imagen ya no estaba perfectamente sincronizada conmigo. Algo interfería entre mi movimiento y su representación. La sombra detrás de mí en el reflejo levantó un brazo antes de que yo lo hiciera. No fue un espejo invertido. Fue una anticipación. La extremidad oscura se extendió hacia mi hombro reflejado. Sentí presión real en el hombro físico. No dolor, sino peso. Y aunque giré bruscamente para apartarme, no había nada visible en el espacio real. Cuando el tren se aproximó a Hidalgo, las luces del túnel iluminaron brevemente el interior de la cabina. En ese destello, vi claramente en el vidrio algo que no olvidaré jamás. Mi reflejo no estaba sonriendo, pero la sombra que lo cubría sí. Y esa sonrisa no coincidía con la figura frente a la puerta. Era otra, más cercana, más mía. Sentí que algo se fracturaba dentro de mí al ver esa sonrisa superpuesta a mi propio reflejo. Intenté tocar mi rostro para comprobar que mis labios estaban firmes, cerrados. Lo estaban. Pero en el vidrio, esa otra versión mía mostraba una curvatura imposible, demasiado amplia. No era la figura frente a la puerta. Era la sombra que se había colocado detrás de mi imagen. Entre Hidalgo y Juárez, el túnel volvió a oscurecerse casi por completo. La iluminación interna de la cabina titilaba con una frecuencia irregular. El reloj digital seguía detenido en la misma hora. Intenté contar mentalmente los segundos, pero perdí la noción del ritmo. Cada parpadeo parecía alargar el trayecto más de lo normal, como si la distancia se estirara. La figura frente a la puerta ya no tenía la misma forma definida. Sus bordes comenzaron a desvanecerse, mezclándose con la oscuridad del vagón. En cambio, la sombra detrás de mi reflejo se volvía más sólida. Pude distinguir una silueta más cercana a la mía, casi idéntica en proporciones, excepto por el ángulo de la cabeza, siempre ligeramente inclinado. Intenté hablar en voz alta,
romper el silencio. Esto no es real. Mi voz sonó hueca, distante, como si proviniera de un altavoz mal calibrado. En el vidrio, la sombra movió los labios al mismo tiempo que yo, pero su expresión no cambió. La sonrisa permanecía fija, inalterable. Fue entonces cuando comprendí que tal vez no intentaba reemplazarme físicamente. Tal vez el intercambio era más sutil, no ocupar mi asiento, sino ocupar mi lugar. Entre Juárez y Valderas, el tren comenzó a desacelerar de manera automática, sin señal restrictiva que lo justificara. Miré el tablero. Todos los indicadores parpadeaban en sincronía, como un latido visual. Sentí un dolor leve detrás de los ojos, como si algo presionara desde dentro. La sombra en el reflejo extendió lentamente la mano hacia el cristal. No hacia la puerta, hacia el espejo mismo. Sus dedos, largos y oscuros, tocaron la superficie reflectante. Sentí una vibración directa en mis manos, aunque no había contacto físico. El espejo comenzó a distorsionar la imagen del vagón, como si el interior se plegara sobre sí mismo. En ese momento, la figura frente a la puerta desapareció por completo. Solo quedó la sombra detrás de mi reflejo. Y entonces ocurrió algo imposible. Mi reflejo dejó de copiarme. Giré la cabeza hacia la izquierda. En el vidrio, mi imagen permaneció mirando al frente, con la sonrisa que yo no tenía, con la cabeza inclinada en el ángulo que había visto desde el inicio. Sentí un vértigo repentino. Me obligué a mirar directamente el túnel, ignorando el vidrio. La señalización indicaba proximidad a centro médico. El tren seguía en marcha, aunque el tiempo parecía inmóvil. Me atreví a mirar una vez más el reflejo. Ahora solo estaba mi imagen, sin sonrisa, sin sombra adicional. Todo parecía normal, pero algo no encajaba. Moví lentamente la mano derecha. El reflejo respondió al instante, sin retraso, sin anomalía. Respiré con dificultad, intentando convencerme de que todo había terminado, que el cansancio había distorsionado mi percepción. Sin embargo, cuando parpadeé una vez más, noté un detalle que me heló la sangre. Mis ojos en el reflejo no parpadearon. Permanecieron abiertos, fijos, observándome desde el vidrio. Y aunque mi rostro real estaba tenso y aterrado, la versión reflejada mostraba una leve, casi imperceptible sonrisa que comenzaba a formarse en la comisura derecha. Me quedé mirando ese reflejo que no me obedecía, intentando forzar un parpadeo más lento para comprobar si era un error de percepción. Cerré los ojos con firmeza y los abrí. Esta vez el reflejo sí imitó el movimiento, pero la sonrisa no desapareció del todo. Permaneció como una sombra leve en mi expresión. Sentí que algo había quedado adherido a mí. Entre Centro Médico y Zapata, el sistema volvió a estabilizarse. El reloj digital comenzó a avanzar con normalidad, como si el tiempo hubiera retomado su curso. La radio emitió un breve tono, y escuché la voz habitual del operador preguntando si todo marchaba bien. Su tono era normal, rutinario. No mencionó interrupciones ni fallas en el trayecto. Intenté responder con naturalidad. Dije que el traslado seguía conforme a procedimiento. No mencioné sombras, ni reflejos alterados, ni sonrisas que no me pertenecían. Mientras hablaba, miré el vidrio con cautela. Mi imagen parecía estable, cansada, pero normal, sin inclinaciones extrañas, sin presencias adicionales detrás de mí, solo la cabina y el túnel. Al aproximarme a Universidad, el tren redujo velocidad de forma controlada. Las luces del andén estaban encendidas parcialmente para personal nocturno. Ver un espacio iluminado me produjo un alivio difícil de describir. Me detuve según protocolo y confirmé cierre total del convoy. Antes de apagar sistemas, miré el retrovisor una última vez. Los vagones estaban vacíos. Entregué el tren en talleres y firmé el reporte sin incidentes relevantes. Nadie notó nada extraño en los sistemas. Ningún registro mostró fallas eléctricas, interrupciones de señal o variaciones de tiempo. Todo parecía haber ocurrido únicamente dentro de mi percepción. Me fui a casa repitiéndome que el cansancio puede producir alucinaciones vívidas. Esa noche no dormí bien. Soñé con túneles interminables y vidrios que devolvían versiones ligeramente distintas de mí. Al despertar, caminé hasta el baño y me miré al espejo durante varios segundos. Mi reflejo imitó cada movimiento. Parpadeó cuando yo lo hice.
Respiró a mi ritmo. No había sonrisa adicional. No había inclinación antinatural. Pasaron días antes de que volviera a hacer un traslado nocturno. Intenté convencerme de que la mente, bajo estrés y aislamiento, puede construir escenarios completos. Sin embargo, algo cambió en mí desde aquella noche. A veces, cuando estoy solo, siento una ligera presión en el hombro derecho. No dolor, solo peso, como una mano apoyada suavemente. Hace una semana, mientras me afeitaba, ocurrió algo mínimo, apenas perceptible. Moví la cabeza para seguir el trazo de la navaja y noté que el reflejo tardó una fracción de segundo en imitarme. Fue casi nada. Podría haber sido mi imaginación, pero en ese breve retraso, juraría que vi la comisura de mi reflejo elevarse un poco antes que la mía. Desde entonces, evito mirar fijamente cualquier superficie reflectante durante demasiado tiempo. El vidrio de la cabina, los espejos del baño, incluso las ventanas del metro cuando el túnel está oscuro. Porque cada vez que lo hago, tengo la sensación de que algo está esperando que yo parpadee primero. Aún trabajo en la línea 3, entre Indios Verdes y Universidad. El metro sigue cerrando a medianoche. Los trenes siguen moviéndose en vacío bajo la ciudad dormida. Y cada vez que conduzco solo por el túnel, me pregunto algo que no he querido responder en voz alta. Si aquella noche vi algo dentro del tren, o si algo salió conmigo cuando llegué al final de la línea.